Buenos días. Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días.
Bueno, veamos. Sigamos nosotros en esta parte. Ya, entonces aquí ves, para ver si en este archivo hay algo referente, solo para que vean lo relacionado con esto de la comercialización. Deje ver, por aquí teníamos. Cada cual, esta parte de la comercialización, cada cual tiene que hacer, cada persona. Tienen las pautas, tienen los temas y tienen que desarrollar de acuerdo a su proyecto. Nadie les va a dar establecido. No crean que se encuentra, ni tampoco se puede copiar de algo. Son diferentes, cada uno es diferente. Entonces déjenme buscar aquí esto referente. Para ver qué han hecho, ¿no? En este proyecto que han hecho sobre estas técnicas de comercialización. En los proyectos, ahora ya la mayor parte de los proyectos de inversión, ¿sí? Se establece la aplicación de ellos, la forma cómo se va a llevar a cabo. Entonces, la forma cómo se va a poner el negocio. Eso en definitiva. ¿Y qué se va a hacer para la puesta en marcha del negocio? A ver si es que está por aquí, ya le estoy viendo. Más acá abajo creo que es esto. Y aquí está una parte de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí ha hecho? Está la parte teórica que nosotros vimos. Cada uno de estos puntos hay que desarrollar. Si es que es conveniente. Si es conveniente, no está puesto. No, no ha sido aquí. Bueno. Porque sí tenía, no sé dónde estará esta parte. Ya. Bueno, ya voy a buscarle bien para enseñarles. Entonces vamos nosotros ahora a ver otra parte que corresponde al estudio del proyecto. ¿Sí? Y que hace referencia, una vez, aquí es el orden. ¿Sí? No podemos nosotros aquí hacer en desorden. Esto es indispensable. Primero, en proyecto de inversión, en la puesta en marcha un negocio. ¿Sí? En nuestro proyecto, porque nosotros es el proyecto empresarial. No es otro tipo de proyecto que se va a hacer. ¿Sí? ¿Y qué corresponde dentro de la asignatura? Entonces ya está determinado, ya está realizado el estudio de mercado. Y vean, tanto que hemos visto del estudio de mercado, un sinnúmero de cosas que hemos visto en el estudio de mercado. ¿Sí? Todo es importante, todo es necesario. Pero ¿cuál es la finalidad? Finalidad de ese estudio de mercado. Eso tienen que ustedes, claro, y aprenderse bien. La finalidad del estudio de mercado, por más sofisticado que usted le haga, sí. ¿Cuál es la finalidad? Determinar la demanda insatisfecha. Porque estamos hablando nosotros en términos cuantitativos en el negocio. ¿Para qué me pongo el negocio? Para ganar. ¿Para ganar qué? Dinero. ¿Sí?
Porque a veces tenemos equívocos que hablan en cuanto a la inversión que se va a hacer. O sea, si voy a invertir es para ganar. Entonces, si no hay a quién vender, ya saben ustedes, esto en forma así simple. Si no hay a quién vender, si no hay quien compre, entonces no voy a invertir, pues, en ningún mercado, en ningún lugar, en ningún sitio. Una vez que se ha determinado todo este estudio de mercado completo, ¿sí? Entonces, el siguiente punto es relacionado con el estudio técnico. Entonces, aquí se mide la capacidad que se va a tener con la inversión, con el proyecto, con la finalidad, ¿sí? De hacer frente a esa demanda insatisfecha. ¿Cuánto de esa demanda insatisfecha se va a considerar? Hay algunas definiciones, ¿no? El estudio de mercado. Perdón, el estudio técnico. Entonces, el objetivo es diseñar la función de producción. No solo se trata para elaborar un producto, sino también un servicio, ¿sí? Producción es todo lo que se establece con la finalidad del crecimiento de la empresa. Si hablamos de una empresa comercial, es una función de productividad del ente económico, en este caso de la empresa comercial. Entonces, que optimice el uso de los recursos disponibles para obtener el producto deseado. La otra es demostrar la factibilidad técnica del proyecto, justificar las alternativas técnicas seleccionadas. Entonces, aquí se establece el tamaño del proyecto, ¿sí? Que va a depender, lógico, de la inversión. ¿Cuánto tengo yo para invertir en ese negocio? Entonces lo hace en forma técnica. ¿Qué nomás tengo yo que adquirir? ¿Qué nomás tengo que comprar? ¿En qué nomás tengo que hacer la inversión? Y generalmente son en los bienes, en estos bienes, no son en activos. Ya, entonces este estudio de mercado. Producir lo que se desea. ¿Dónde, cuándo, cómo? Producto o servicio. ¿Cuándo, con qué? Entonces aquí estamos situados nosotros aquí con empresa y dentro del estudio técnico. El producto o servicio. ¿Dónde, cuánto, cómo, con qué, cuándo? Entonces, dentro de este estudio de mercado, como les decía aquí, ¿sí? La determinación del tamaño más conveniente, que va a estar en función de la demanda insatisfecha. ¿Cuánto voy yo a cubrir esa demanda insatisfecha con mi proyecto? ¿Cuánto? Si voy de esa demanda insatisfecha con mi proyecto para lo cual tengo que hacer la inversión, entonces si es que es un 60%, un 40%, un 20%. ¿Sí? Porque no, hay mercados que son bastante extensos, hay demanda insatisfecha que es muy grande, entonces ¿cuánto de esa demanda se va a cubrir? Porque no se avanza a cubrir todo. Entonces nosotros hablamos de un proyecto mucho más grande que existe en nuestro medio. Demanda insatisfecha se han de ver hoy usted, de viviendas. Sí, la demanda insatisfecha de vivienda. ¿Cierto? Existe, están los estudios establecidos, se ha determinado, entonces piden ayuda a los organismos del Estado, al sector privado para poder, en lo posible, ir disminuyendo esa demanda insatisfecha de vivienda. Entonces hacen planes de vivienda y ustedes ven cuando hacen las ferias de vivienda, son proyectos de los distintos constructores, de las distintas empresas constructoras en un determinado mercado, en un determinado sector. ¿Sí? Entonces solo cubren esa parte de esa demanda insatisfecha porque ellos tienen
ese recurso para invertir, no tienen más. En los proyectos los recursos son limitados. No existen recursos ilimitados. Sería genial que se tenga recursos ilimitados. Entonces, como son limitados, es para un cierto tamaño que sea el más conveniente. Entonces, aquí se determina en este estudio técnico el tamaño más conveniente. La otra, la identificación de la localización final apropiada para el proyecto. Entonces, hay proyectos que hay que localizar, tienen un lugar. Si usted se pone una tienda como su negocio, ¿en dónde va a poner? Es un local. Sí. Si ese local va a ser propio suyo. Entonces, pero tiene que localizar. Y aquí se establece generalmente dos tipos de localización, como es la macro y micro localización. ¿Dónde va a localizar? ¿Dónde va a estar situada? Entonces, les hablaba yo que las empresas grandes, sobre todo las empresas industriales, está determinado que ellas, por el tamaño que tienen esas empresas, sí, y por otros factores ambientales, factores de ruidos, un sinnúmero de cosas, sí, y también por la parte de infraestructura, porque son grandes. Ahí va toda la maquinaria y un sinnúmero de infraestructura que se va realizando. Entonces, se le localiza, se ha determinado ya de algún tiempo atrás que esas empresas estén localizadas en el sector periférico, sí, casi fuera del sector urbano de la ciudad. Entonces, donde hay menos población y todo eso. Porque antes estaban localizados en cualquier parte de la ciudad. Entonces, han solicitado a estas empresas que vayan para otros lugares. Por eso tenemos la ciudad industrial del sur, ¿sí? que es más allá, un poco más allá de, ¿cómo se llama? De Guajaló. No es de Guajaló, sino de Guamaní. Entonces, si alguien conoce por esos lugares, por ahí están localizadas. ¿Sí? El parque industrial que se llama del sur. Igualmente para acá, para el norte. ¿Sí? Y la otra, la selección del modelo tecnológico y administrativo. Pero esta es la parte de los procesos. ¿Sí? De los procesos que se establece. Entonces, dentro de esto también está determinado qué es lo que se requiere como activos y cómo pueden ser materias primas, como mercaderías, como suministros. ¿Sí? Se va a determinar dentro de este estudio técnico. Ya, entonces, dentro de este estudio técnico, hablamos, ¿no? Ahí ya vamos a cada una de estas fases que se establece. Entonces, aquí, dentro de este estudio técnico, como habíamos establecido anteriormente, ¿no? La selección del modelo tecnológico administrativo de los procesos, es de los procesos. Dependiendo del tipo de negocio que se establezca, por más pequeño, ¿cómo vamos nosotros a establecer, cómo vamos nosotros a realizar esas actividades? A través de procesos. ¿Sí? Entonces tenemos procesos de producción, procesos de atención al cliente, procesos de despacho, procesos de logística, procesos de recepción de mercadería, procesos bueno, repito, a través de despachos, etcétera. Logística interna, logística externa. ¿Sí? Todos esos procesos. Es parte del estudio técnico. O sea, aquí tenemos el proceso de producción, los procesos de producción. ¿Sí? La materia prima. ¿Qué es lo que requerimos de materia prima para nuestro proyecto? La localización, la ingeniería del proceso. Entonces, el desarrollo de los procesos. Desarrollo. Esto también incluso, no sé si ustedes, ¿cómo se llamaba esta asignatura? Parte de eso era la organización y métodos, en la cual se elaboraba esta asignatura de organización y métodos. Sí, también ponían otro nombre, organización y sistemas también era. Pero los sistemas en base a los procesos. Entonces, a través de los diagramas, de los flujogramas, diagramas que se establecen. Sí, todos los pasos de
los procesos. Entonces, ¿cuántos procesos va a depender del tamaño de la empresa que tenga? Hay procesos, por ejemplo, para el área de contabilidad. ¿Cómo va a registrar? ¿Cómo va a registrar? ¿Cómo va a consolidar la información contable dentro de la empresa? Un proceso. El de adquisición es otro proceso. ¿Sí? El tamaño. El tamaño. Entonces, si es parte de industrial, la maquinaria y equipos. Y no solo eso, no solo tiene que ver con la maquinaria de equipos, sino con los otros activos. Es como usted se pone usted la empresa. Es un negocio, sí, es un proyecto. ¿Qué nomás va a necesitar? ¿Sí? Maquinaria será una, dos, ¿de qué características? Aquí viene la parte de las características de cada uno de los activos fijos. De cada uno de los activos fijos. El desarrollo del producto, ¿cómo se va a elaborar el producto? Entonces está también acá, sí, relacionado con los procesos. ¿Cómo se va a desarrollar el producto? ¿Cómo se va a elaborar el producto, el artículo? La distribución de la planta. En definitiva, es un plano que se considera un plano, cómo va a estar distribuida la empresa. Esta área es para producción, esta otra área es para administrativa, esta otra área es para bodegas, así. En definitiva, son planos, ¿no? Como una especie de planos de las plantas, de lo que es el interior de las edificaciones, de la infraestructura. Aquí también le pone un plan de producción y los sistemas de control. Todo va a ser relacionado con un negocio productivo, un negocio de fabricación. Igual es algo similar en lo que tiene algunas cosas que se quitan si hablamos nosotros de un proyecto comercial. No va a tener materia prima, pero sí va a tener localización, va a tener procesos, va a tener tamaño, va a tener aquí los activos fijos, no va a tener maquinaria, pero va a tener otros activos fijos. Aquí lo que tiene es los productos que va a comercializar y aquí sería una especie de plan de comercialización. ¿Sí? Tamaño del proyecto. Entonces, el tamaño del proyecto, técnicamente la capacidad es el máximo de unidades, bienes y servicios que se puede obtener de unas instalaciones productivas en una unidad de tiempo. Incluso dentro de la estructura, ¿cuántos metros cuadrados va a tener el proyecto? ¿Sí? Entonces aquí la capacidad efectiva siempre, bueno, esto es la capacidad teórica, nada tiene que ver. El nivel de utilización de la capacidad instalada. Entonces, de las instalaciones del negocio, ¿sí? Si se va a utilizar toda la infraestructura que se tiene, en otras palabras, toda la construcción que se tiene. ¿Sí? Porque aquí también hay una cuestión, sobre todo en lo que es la maquinaria. Entonces, las maquinarias que tienen las empresas, las máquinas, los equipos. Entonces, estas maquinarias vienen establecidas, ¿sí? Para tener una capacidad de producción. Entonces, existe una capacidad real, la que está en relación a la demanda que tiene el producto y también existe la capacidad máxima instalada. ¿Cuánto máximo puede producir esa maquinaria? ¿Sí? En unidades, en metros, en kilos, en una unidad de medida, ¿no? Puede ser que la empresa tenga unidad de medida en enteros, sí, eso es por unidades, tenga unidad de medida en kilos, tenga unidad de medida en metros, como les digo, ¿sí? O en litros. Entonces, esa maquinaria tiene una capacidad máxima instalada.
Es decir, ¿cuánto máximo puede producir esa maquinaria? ¿Sí? Porque lo otro viene a ser esta parte de aquí, la capacidad ociosa. Entonces, la parte de esa capacidad máxima instalada que no utiliza la empresa. Entonces, hablamos nosotros, tiene una maquinaria. ¿Qué produce? Compran una maquinaria, porque aquí también hay la parte de lo que es las especificaciones y la adquisición de estos activos. Es importantísimo para el estudio técnico. Aquí no se puede. Está en función, como les digo, de la demanda. Entonces dice la empresa va a cubrir, hablamos solo como ejemplo, un 40% de la demanda insatisfecha, ya. Vamos a trasladarnos nosotros aquí para lo que vamos a elaborar un producto. Entonces vamos a adquirir una maquinaria en la cual su máxima capacidad instalada, supongamos que sean de 200,000 unidades. ¿Qué produce? ¿Qué puede producir a la semana? Pero en cambio nuestra demanda es mucho menor. Nuestra demanda es 120,000 unidades. ¿Qué hemos nosotros hecho el estudio respectivo? ¿Y qué vamos a cubrir? ¿Para qué nosotros tenemos una maquinaria mucho más sofisticada y con mayor capacidad instalada? Por eso es que se establece cuánto se va a cubrir de ese mercado, de esa demanda insatisfecha, con el proyecto, con el tamaño del proyecto. Entonces, a veces las empresas compran maquinaria en la cual dejan de utilizar toda su capacidad máxima instalada. Y lo que hacen es perder. La parte que no utilizan, por ejemplo, de 200,000 unidades, que es su capacidad máxima instalada, solo utilizan 120,000, entonces queda 80,000 unidades sin producir. Eso se denomina la capacidad ociosa. Entonces está subutilizada la máquina. No hay que adelantarse porque el estudio de la demanda, el estudio de la demanda en el mercado es frecuente. No es que ponemos el proyecto y hemos hecho el estudio de mercado y dentro del estudio de mercado ya están el análisis de la demanda y correspondiente demanda insatisfecha. Pero ahí no se queda atascado eso, ¿sí? No se queda fijo eso, porque ustedes saben lo que es. Hay que seguir monitoreando el mercado, entonces si se establece, si se sigue, porque eso es el sentido, ¿no? Ir incrementando la demanda en el mercado. Pero tiene ya que estar en ejecución el proyecto. Ya tiene que estar en funcionamiento, ¿sí? Entonces eso, la adquisición de maquinaria no es adelantarse. No hay que hablar nosotros en un sentido. Y oímos a mucha gente que vamos a hacer esto, vamos a tener. No. Hay que ser en la parte esta bien realista. Para no, sobre todo en lo que es el proyecto, no desperdiciar recursos. No desperdiciar recursos aquí. Entonces muchas veces, como les digo, se compran o compran maquinarias mucho más sofisticadas que tienen una capacidad ociosa incluso bastante alta. Porque la demanda que tienen no es o no está en relación con la capacidad máxima instalada de esa maquinaria. Entonces, al subutilizar la maquinaria se va a perder. Se pierde recursos, se pierde dinero dentro de eso. Entonces, uno de ellos, no solo, como les digo, es la maquinaria, también es la parte física, la edificación. Sí, también es, ¿qué más necesita? ¿Qué otros activos necesita? Puede necesitar de estanterías, puede necesitar de muebles, puede necesitar de equipos de computación, ¿sí? Y así un sinnúmero de activos que puede necesitar. Ya está en relación de lo que es el proyecto. Ya, entonces aquí tenemos capacidad de proyecto, capacidad de diseño.
máximo nivel posible de producción o prestación del servicio. ¿Sí? Entonces, esto está en función directo del estudio de mercado en lo que tiene que ver con la demanda insatisfecha. La capacidad instalada, capacidad disponible permanente y la capacidad utilizada. Fracción de la capacidad instalada que será empleada, que se está empleando. Entonces hay que en lo posible, sí, en lo posible para no tener esta parte de lo que vimos nosotros, la capacidad ociosa, ¿sí? Entonces, para eso es lo que se hace este estudio técnico, en el cual estos bienes que se van a adquirir y esta parte de lo que es la capacidad instalada no tenga mucha diferencia, perdón, de la capacidad utilizada no tenga mucha diferencia con la capacidad instalada. Porque se pierde recursos, se pierde dinero. ¿Sí? Se pierde dinero. Es, por ejemplo, siempre he puesto yo esto, ¿cierto? Compramos, ya les dije, una copiadora, ya. La copiadora, 120, digamos, ¿no? Copia 120 hojas por minuto. Y nosotros tenemos el pequeño negocio, se sacan copias. Entonces vamos y compramos, ¿sí? Una copiadora sofisticada que 600 copias por minuto, solo una parte, hasta puedo estar exagerando. Entonces, ¿qué hago yo con esa copiadora sofisticada? Si apenas es acá 100 copias. ¿Qué hago con los demás? Y necesariamente tengo que prender la copiadora sofisticada para poder seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, toda esa parte de recursos se pierde recursos. Así es en la maquinaria. Porque la maquinaria tiene que prenderse la maquinaria, pero lo que está produciendo es muy poco, o no lo que se espera, o su máxima capacidad. Entonces me compro un vehículo, dice, un vehículo un vehículo de estos de estilo escolar, porque ya, o institucional para llevar a empleados de una institución, desde casi su domicilio hasta el lugar de trabajo. Entonces, ¿cuántas personas son? Supongamos son 30 personas. Y no voy a comprar yo un vehículo que tenga, o sea, tenga una capacidad para 100 personas. Porque tengo que usar el vehículo, tengo que usar el vehículo. Y son apenas, ¿cuánto? 30 personas. Entonces se deja de utilizar lo concerniente, esta diferencia entre la capacidad instalada y la capacidad utilizada. Y eso se pierde, eso es pérdida de recursos. Entonces tiene que establecer en función de eso, si es que se trata de este tipo de infraestructura, de este tipo de equipos, de este tipo de activos que se requiere. Ya entonces aquí vean, tamaño del proyecto, formas para medirlo, cantidad del producto por unidad de tiempo. Lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando. No estamos diciendo nada de lo contrario. ¿Sí? Capacidad del proceso. Igual, la capacidad instalada. El volumen de producción. ¿Sí? La potencia instalada y la población servida. Que esto viene, la población servida viene referente a la demanda. Entonces, si yo voy a producir más, si un producto, un servicio, se supone que el tamaño de mi proyecto va a ser mayor, va a ser más grande. ¿Sí? La capacidad de los procesos, la producción, que aquí que relacionado, ¿sí? La potencia instalada, entonces aquí viene el activo fijo, y el mercado, y el mercado que ya he establecido dentro de mi estudio respectivo al que voy yo a atender.
Entonces aquí el tamaño óptimo del proyecto. El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un periodo de tiempo definidos y ofrecidos en el mercado. ¿Bien? De cualquier tipo de proyecto que se haga. Estos proyectos de inversión financieros que les digo, ¿no? Proyecto tipo comercial, proyecto de servicios, un proyecto industrial de tipo industrial. No solo, no siempre se llevan a lo que se dice aquí, se habla de producción, no solo es producción de un producto, un artículo, ¿sí? También en la parte comercial, la productividad tiene relación con la demanda que se ha establecido y para la adquisición, ahí juega muchísimo lo que es la logística interna, en la cual se adquiere los diferentes tipos de mercadería. Entonces ahí viene la infraestructura en cuanto a las bodegas. Si yo voy a vender más, tengo más mercadería,